Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos al canal con una nueva actualización para la 451. Una alineación que quizás no es de las más populares en cuanto a visualizaciones en el canal, pero que ciertamente algunos subs me habían pedido una táctica más adaptable para ligas normales, y no tanto para el competitivo de OSM. Y es por ello que estuve probando algunos ajustes y considero que he conseguido una combinación de avanzadas con muy buenos resultados en ligas normales e inclusive ante campus de entrenamiento. Así que espero que les guste este video y les sea de muchísima ayuda. Antes de ir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord y con canal de WhatsApp, así que para aquellos que quieran unirse, solamente deben ingresar en los enlaces que se encuentran en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos entonces a hablar de la 451, mientras que de fondo les dejaré las simulaciones de los partidos en los que he utilizado esta táctica. Como dije al inicio, la idea era buscar una táctica más adaptable para ligas normales y para torneos, ya sea con o sin transferencias. Y para ello básicamente partí de la base de otra táctica de 451 que hay por el canal y simplemente le hice ciertos ajustes para que no tenga una postura muy defensiva, que a veces es lo que juega en contra en este tipo de ligas, donde normalmente no juegan de manera muy ofensiva. En principio la empecé probando un poco ante todo, pero como verán lo normal era cruzarse ante 4-3-3 y 4-4-2, que son las alineaciones que más se usan en ligas y torneos públicos. Y como es de costumbre, normalmente algún que otro campus no suelen usar, y la verdad que sin mover absolutamente nada, la táctica siguió rindiendo muy bien. Algo que seguramente será muy positivo para los suscriptores que normalmente suelen pedir una táctica fija en la que no tengan que ajustar nada. También la he llegado a probar alguna vez en competitivo y la verdad que allí también dio un muy buen resultado, aunque en esos escenarios sí que sería más recomendable tener en cuenta otros ajustes. Pero lo más importante es que se trata de una táctica que tranquilamente puede usarse durante toda una liga o torneo. Asimismo, la he utilizado en varios escenarios, es decir, con y sin plus de nacionalidad, con y sin jugadores en su posición específica y siendo superior, inferior o parejo en valor de equipo con respecto al rival. Obviamente si pueden contar con estos bonus extra muchísimo mejor, pero me parece importante mencionar que aún sin ellos la táctica y la alineación ha funcionado sin ningún problema. Bien, dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas que utilizaremos en esta 451. En primer lugar, el estilo de juego que se utilizará en esta alineación será como siempre el de tirar desde lejos. En cuanto a la agresividad, aquí les recomendaré jugar en brusco con jueces verde, agresivo con jueces celeste y amarillo, normal con jueces naranja y cuidadoso con jueces rojo. En las tácticas en línea, aquí utilizaremos a todos en su posición, que justamente considero que fue el ajuste necesario para que destaque más o funcione mejor en ligas y torneos públicos, en lugar del apoyo de medios a defensa que se suele recomendar más en competitivo. Y bien, en las avanzadas, esta 451 se utilizará con una presión alta, encerrando los espacios con un número base de 69, el estilo lo mantendremos en defensivo igualmente, pero esta vez con un número de 39, y la velocidad será de juego de posesión en 59. Y para cerrar la táctica, en el marcaje y en el fuera de juego se utilizará un marcaje zonal y no se utilizará con el fuera de juego. Bien, como dato extra final les seguiré dejando este cuadro para que tengan una idea general de cuándo es conveniente usar este tipo de alineación con su respectiva táctica. La verdad que como la he estado probando bastante, la considero una gran opción en varios escenarios y al ser una táctica más equilibrada se puede adaptar fácilmente para cualquier situación, ya sea un partido de local, de visita o en terreno neutral. Aún así no deja de ser una táctica que está más pensada para enfrentar a 4-3-3 y 4-4-2 de ligas y torneos públicos, ya sea para duelos limpios e incluso ante campus. Seguramente seguiré probando esta táctica y si llegase a funcionar con más regularidad en torneos competitivos, seguramente la estarán viendo como recomendación en la serie de las 3 mejores tácticas. Eso ya se verá con el tiempo, pero en líneas generales considero que esta 451 es una muy buena opción para aquellos a los que les guste esta alineación o quieran jugar con mayor seguridad sus ligas o torneos públicos, o bien busquen frenar un campus de entrenamiento del rival. No tengo dudas de que esta táctica les dará grandes resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video déjenle un like, un comentario para apoyar al canal y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido pueden suscribirse al canal.
Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Próximamente seguiremos con más videos en el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.